un gusto para nosotros terminar este año 2022 con un tema muy importante, porque vamos a hacer una serie con la Guerra del Pacífico, la Guerra de la Triple Alianza, la Guerra del Chaco y la Guerra del Fútbol entre El Salvador y Nicaragua. Pero también vamos a arrancar el año 2023 hablando de algunos próceres de nuestra independencia, como Pedro Domingo Murillo, como el padre Vizcardo Guzmán, como este otro jesuita chileno, cuyo nombre se me escapa en este momento, pero vamos a hablar de todos ellos al comienzo del año 2023. Después está la última presentación del año 2022. Le agradecemos a nuestros muy fieles seguidores. Hoy nos hace falta el doctor Jorge Iván Palacios, que es presidente del Comité de Disciplina de la FIFA y por lo tanto está en Qatar para empezar mañana el Mundial de Fútbol. Y como el Mundial de Fútbol mata todo, entonces es mejor no seguir con estos tardeando porque nadie nos va a ver. Hoy tenemos la presencia de tres destacados historiadores. Por el Perú tenemos al coronel Enrique Gargurevich Godoy, que es un investigador con reconocimientos en Francia, España, Reino Unido, Ucrania, Israel, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y México. Actualmente se desempeña como presidente de la Academia Peruana de Historia Militar. Preside la Unión Latinoamericana de Academias de Historia Militar y acaba de crear la Orden Mariscal Toribio Luzuriaga. Es un escritor prolífico, tiene unas 12 obras. Aquí les muestro una de las obras del coronel Enrique Gargurevich, Recuperando memoria del soldado coronel Miguel, lo voy a decir, Skivinsky, es un ucraniano que combatió en el Perú, prócer de la independencia del Perú y de Hispanoamérica. Por Bolivia tenemos a Jorge Abastoflor Frey, politólogo, profesor de Ciencias Políticas e Historia de Bolivia, académico de número de la Academia Bolivariana de Historia Militar, miembro de número de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz de Bolivia, magíster en Seguridad, Defensa y Desarrollo, diplomado en Altos Estudios Nacionales, diplomado en Inteligencia Estratégica, profesor de la Escuela de Altos Estudios Nacionales de Bolivia, autor de los libros Guerras de Bolivia, Días de Gloria y Siete Sellos. Y por Chile tenemos la presencia de Rafael Mellafe Maturana, investigador histórico militar que por más de 25 años se ha dedicado con profundidad a explorar y estudiar el acontecimiento bélico más importante de nuestra historia, la Guerra del Pacífico. Es miembro de la Academia de Historia Militar de Chile, ha publicado más de 12 libros relacionados con este acontecimiento bélico, destacando la Guerra del Pacífico en imágenes, relatos y testimonios, mitos y verdades de la Guerra del Pacífico y por qué Chile ganó la Guerra del Pacífico. Es asesor histórico en producciones de televisivas, dictando numerosas ponencias en universidades, tanto chilenas como peruanas. Vemos pues que tenemos a tres muy destacados historiadores que nos van a hablar de este conflicto en el siglo XIX. Y comenzamos entonces con el coronel Enrique Gargurevich Godoy. Coronel, ¿cuál es su visión de ese conflicto que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia? Tiene usted la palabra. Buenas noches, excelentísimo académico Rodrigo Llano Izaza. Un honor para mí estar presente en este programa. Es realmente para este modesto y humilde investigador histórico un honor estar al lado de tan prestigiosos historiadores, como es el caso de mi hermano Jorge Abastoflor por Bolivia y de mi querido amigo Rafael Mellafe de la República de Chile.
Me encuentro aquí rodeado con un promedio de 600 libros que he sacado de mi biblioteca personal, que dan testimonio de lo complejo que es este tema, no solamente para los peruanos en el contexto de su historia nacional, sino también para los investigadores, historiadores y académicos de países hermanos como son la República de Chile y el Estado Plurinacional de Bolivia. Voy a enseñarles algunos de ellos muy brevemente para no perder el tiempo que tengo asignado. Por ejemplo, esta es la novela que escribió mi padre en 1979, Almas de Temple, y esta otra novela que habla sobre el Mariscal Cáceres, el Brujo de los Andes, que él escribió en 1980. Tengo también dos libros de la copiosa producción bibliográfica de Rafael Mellafé, ¿no? Que son de lectura y de consulta obligada, y en el caso de Bolivia, un libro muy especial para mí, que es el diario de la campaña del ejército boliviano en la Guerra del Pacífico, de José Vicente Ochoa. Toda esta complejidad de factores nos hacen premunirnos de una visión. ¿Por qué, si bien es cierto que con Bolivia no tuvimos casi diferencias a lo largo de nuestra historia, fue un país con el que nos encontramos hermanados por aspectos culturales, de tradición, aspectos económicos, porque funcionaba en todo el sur del Perú y toda la parte, digamos, andina del Alto Perú, que estaba conectada con el norte de Argentina, todo un circuito económico y comercial, ¿no? Que nos unía todavía más. Si bien es cierto, no hubo muchas diferencias con Bolivia, pero sí cómo llegamos a ser adversarios de los chilenos en el lapso de tiempo de 1879 a 1884, sí, durante toda nuestra historia fuimos aliados de ellos. Entonces, esa es una buena interrogante que podría plantear a los prestigiosos académicos que me acompañan ahora, porque sería una muy buena reflexión, habiendo pasado tantos años, y que nos permitiría construir un futuro común entre naciones hermanas, entre naciones hispanoamericanas. En cuanto a las causas de este conflicto, me parece que podríamos buscarlas no exactamente en lo que comúnmente se conoce como este tratado de defensa que se firma entre Bolivia y el Perú, sino podríamos ir un poquito más allá en aspectos relacionados a, por ejemplo, la constitución del Imperio Incaico, ¿no? Cuando las tropas del ejército imperial inca llegan a esta parte tan importante, a los valles centrales de la actual República de Chile, ¿no? Llegan y se produce, pues, una serie de acciones, ¿no? Con los guerreros de la actual República de Chile. Luego se produce también otra serie de elementos de juicio para poder sacar valiosas conclusiones al momento de la época virreinal, en donde mediante 3 campañas el virrey José Fernando de Ascal y Sousa, marqués de la Concordia, pues intentaba anular la acción política que tenía la Junta de Gobierno de Chile, ¿no? Estas 3 campañas fueron muy importantes en las relaciones de ambos dominios en esa época, ¿no? Hispanoamericanos, y que posteriormente dieron como realización de Proyecto Visible 2 repúblicas, ¿no? 2 repúblicas que eran hermanas. Tenemos también los aspectos de la etapa de la emancipación, en donde hay un aporte muy importante de Chile que permite, tanto como el aporte, pues, de las Provincias Unidas de Río de la Plata, la liberación del Perú, para culminar esta liberación con el aporte de la Gran Colombia, ¿no? Si bien es cierto, nosotros mantenemos la tesis que los peruanos no permanecimos impasiblemente, sino que fuimos protagonistas también de este hecho histórico. Había un activo comercio, ya lo mencioné, con Bolivia, pero a la vez también había un activo comercio con
con Chile, ¿no? Nosotros comerciábamos pues los principales productos, ¿no? El algodón, la caña de azúcar y recibíamos el trigo chileno. Entonces, ¿qué sucede para que dos países hermanos que tienen un pasado común, una deuda de agradecimiento en el aspecto libertario, se enfrentaran, ¿no? ¿Qué sucedió o qué produjo eso, ¿no? Inicialmente, podemos apreciar de que se producía en Chile una terrible situación económica, por un lado, ¿no? Y que da como resultado que Chile tenga que tomar medidas para poder paliar esta terrible crisis económica, ¿no? Viendo sus intereses, ¿no? Sus intereses geopolíticos. Eso es muy importante tener en cuenta. Con el apoyo del Imperio Británico, pues hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Se armaron, mejoraron su escuadra, tenían lo más moderno de Sudamérica, ¿no? Estandarizaron el armamento que tenía el ejército de tierra, ¿no? En cuanto a estos fusiles Graz, Combline, del mismo modo, en el caso del arma de caballería, pues las carabinas Winchester, en el caso de artillería, los cañones Krupp. Entonces era un ejército moderno, estandarizado, que estaba listo para iniciar operaciones. En el caso del Perú y de Bolivia no sucedía eso. No estábamos en una terrible crisis y los gobiernos, desde el término del gobierno del mariscal Castilla, el gran artífice del Estado peruano, no se hizo nada por seguir manteniendo esa hegemonía que teníamos con Castilla, y el resto de gobiernos tomaron malas decisiones. Para que ustedes se den cuenta de esto, el presidente Manuel Pardo y Lavalle, cuando le preguntan cuáles eran sus blindados, él menciona en una frase que quedó para la historia, y dice: mis blindados se llaman La Paz y Buenos Aires. O sea, él estaba muy confiado en que no se iba a producir un conflicto entre esos países de Sudamérica, y confiaba su defensa nacional en los tratados internacionales que se podían llegar a consolidar entre países hermanos como Argentina y Bolivia, ¿no? Obviamente no se dio esta situación. A pesar de que muchos historiadores, académicos e investigadores se fijan más en los excesos que se cometieron al momento de las operaciones militares, que no voy a entrar, no voy a incidir en ese tema por el poco tiempo que tengo, ¿no? Pensamos en la actualidad que Chile hizo lo que tenía que hacer. Necesitaba ganar esa guerra para poder explotar los recursos que le permitieran sostenerse como nación. Lo hizo, ganó la guerra, ¿no? Y últimamente estamos lanzando una afirmación que también puede ser cierta, ¿no? Decir de repente, Chile en realidad no nos ganó la guerra, sino nosotros la perdimos por la terrible falta de organización, la falta de previsión, la falta de estadistas con visión que podían llegar a mantenernos en un estado de defensa nacional óptimo y evitar o desarrollar una acción persuasiva, ¿no? Entonces eso no se vio. Pero ¿qué tendríamos que agradecerle, para no extenderme demasiado, a esta guerra? En primer lugar, la aparición de los héroes nacionales que encarnan las virtudes morales, las virtudes éticas de toda una nación. En primer lugar, la aparición del almirante Miguel Grau Seminario, ¿no? Quien desarrolla a pesar de las limitaciones de medios, a pesar de que se encontraba en una nave militar inadecuada, pues desarrolla una serie de acciones navales que causan admiración, ¿no? Causan admiración en el mundo. Esta campaña de Grau es estudiada en todas las academias navales del mundo por la forma en cómo se desarrolló. Luego tenemos también, y es reconocido también por Chile como el caballero de los mares, ¿no? Por la forma como él desarrollaba la guerra de esa manera tan ética y tan caballerosa, ¿no? Es por eso que es reconocido el mariscal Grau, el almirante Grau, como el peruano del milenio. En segundo lugar,
La respuesta que da el coronel Francisco Bolognesi, patrono del Ejército del Perú, esa respuesta permite la consolidación de la identidad nacional. Porque ¿qué hubiera pasado si Bolognesi se rendía ese 5 de junio de 1880? El Perú desaparecía como nación, desaparecía como proyecto independiente de sus habitantes, de su territorio, de su acción jurídica del Estado, ¿no? Bolognesi salvó el honor nacional, y eso me da mucho gusto que sea reconocido en la actualidad por el hermano país de Chile. Esa respuesta que da Bolognesi encarna todo el sentir y todo el valor ético de un Estado como el Perú. Es por eso que ese lema que nosotros tenemos en el Ejército del Perú, un ejército jamás rendido, y permite pues esa sensibilización de elementos, como reitero, éticos y morales en el ejemplo que deja a generaciones futuras. En tercer lugar tenemos otro prohombre, que es el mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, que luego de que ya estaba conquistada Lima, pues desarrolla una campaña de resistencia, ¿no?, denominada la campaña de la Sierra. Durante muchos años se mantiene en ese bastión que constituía el macizo andino, se mantiene dando dolores de cabeza a las diferentes expediciones que se enviaban para poder neutralizar su accionar, ¿no? Todo esto enriquece esta visión peruana que tenemos de la guerra del Pacífico y nos permite, pues, seguir formulando nuestro proyecto de identidad nacional, que es muy importante para nosotros, gracias a la gesta de estos tres prohombres. Para terminar, sería muy importante destacar que en la actualidad no existen libros que ya hablan de las campañas militares, de lo que se perdió, de lo que se hizo y de lo que pudo ser, sino hablan de, más bien de lo que nos une, ¿no?, entre países hermanos, como son Bolivia, como es Chile, como es el Perú, ¿no?, que deben buscar lo que nos une, elementos de unión para consolidar ese bloque hispanoamericano, esa conjunción de voluntades para poder lograr nuestros objetivos como naciones, ¿no? Lo mencionaba el siglo pasado el gran historiador Jorge Alfredo Basadre Groman en sus diferentes escritos. Decía, tenemos al norte los Estados Unidos de América y al sur los Estados Unidos de Hispanoamérica. Entonces, esa sería también otra interrogante para nuestros distinguidos, prestigiosos panelistas. ¿Por qué esa desunión? ¿A quién favorece también esa desunión, ¿no?, que se presentó en siglos anteriores a través de las guerras, conflictos, cuando pudo ser todo más fácil si caminábamos hacia el mismo objetivo, ¿no? Hubiéramos logrado nuestros objetivos en menos tiempo y estaríamos en estos momentos gozando de un bienestar general, ¿no?, que en realidad es lo que todo país como proyecto de nación anhela. Entonces, dejo esas interrogantes para mis queridos amigos y prestigiosos académicos, historiadores, y creo que esta oportunidad de poder conversar enriquece el tema histórico a través de la conjunción de ideas, el intercambio de pareceres, las opiniones, los sentimientos, ¿por qué no?, las emociones también, porque en realidad todo conflicto conlleva una carga emotiva y psicológica muy importante. Y agradezco pues al prestigioso académico Rodrigo Llano y Sasa, que nos ha dado la oportunidad de poder conversar la tarde de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel Gargurevich. Y entonces démosle la palabra al boliviano Jorge Abastoflor para que nos dé su visión de la Guerra del Pacífico. Jorge, tienes la palabra. Muchas gracias, Rodrigo. Quiero también agradecer por esta oportunidad de poder estar junto a los académicos Enrique Gargurevich, Rafael Melafe, el primero de Perú, el segundo de Chile y por supuesto contigo, Rodrigo Llano de Colombia, para poder hablar de este tema que realmente ha marcado
vamos a decir, más allá de la historia, la opinión pública en nuestros países. En Perú, en Chile y en Bolivia, el tema de la guerra del Pacífico es omnipresente, ya sea que lo queramos o no. Y por supuesto eso tiene connotaciones positivas, pero en la mayor parte de los casos tiene connotaciones negativas dentro de territorio boliviano. Y por supuesto que esto es algo que tiene mucho que ver con la mitología que se ha armado alrededor de la Guerra del Pacífico. Una mitología que trata de explicar cuestiones de carácter político y de carácter militar, atribuyendo siempre las condiciones del desenvolvimiento de la guerra a malos manejos, malas interpretaciones, mal diseño, es decir, queriendo encontrar un chivo expiatorio y, por supuesto, culpables de lo que sucedió en la Guerra del Pacífico. En efecto, lo primero que hay que decir de la guerra para que comencemos sobre esa base es que Chile ganó la guerra. Chile ganó la guerra, entonces justificar la guerra desde la victoria siempre es más fácil que justificarla desde la derrota. Y por supuesto que Bolivia y Perú perdieron esta guerra, la Guerra del Pacífico. Por eso en lo personal a mí me gusta hablar de otros conflictos en los que mi patria ha ganado, Bolivia ha ganado. ¿Por qué? Porque es mucho más agradable, es mucho más suelto, uno puede explayarse un poco más, es decir, es mucho más benigno hablar de las victorias que hablar de las derrotas. Pero lógicamente eso no nos debe constreñir para hablar de las cuestiones que tienen que ver también con los pasajes negativos de nuestras respectivas historias, y este es un pasaje tremendamente negativo. ¿Por qué? Porque si bien Bolivia y Perú perdieron la Guerra del Pacífico, Bolivia fue la que salió perdiendo más. Y salió perdiendo más, ¿por qué? Porque perdió su acceso soberano a las costas del Océano Pacífico. Entonces, lógicamente, esto se ha convertido en un tema recurrente, incluso cada año se realizan actos cívicos y demostraciones públicas precisamente con la mira de poder alcanzar este objetivo nacional que tiene Bolivia de volver a las costas del Océano Pacífico de forma soberana. Entrando al tema específico de la Guerra del Pacífico, hay cuestiones que me gustaría tocar. Al igual que el académico Enrique Gargurevich, no voy a entrar específicamente en el tema de las batallas y de los combates. Ya aclaré en el principio que Chile ganó la guerra, entonces, lógicamente, la mayor parte de las acciones militares le favorecen al Estado chileno. Me voy a referir a otras cosas que tienen que ver con el desencadenamiento de la guerra. Bolivia llega a la Guerra del Pacífico en una situación tremendamente delicada. Tremendamente delicada, ¿por qué? Porque en la década del 60 comienza a declinar su poder nacional, un poder nacional que había sido bastante interesante y que fue capaz de conformar la Confederación Boliviano-Peruana en la década de los años 30 del siglo XIX. Pero ese poder nacional declina en la década de los años 60 del siglo XIX y en la década de los 70 prácticamente se va a pique. Por supuesto que la primera tentación en el manejo de la historia es acudir a las tres carabelas de la explicación histórica que dominan en Hispanoamérica, que son, ¿no?, los traidores, el imperialismo, la oligarquía, ¿no? Es decir, son los puntos comunes. Pero en realidad hay cuestiones muy elementales que se alejan de este análisis remanido y permanentemente tocado, que son tremendamente sustanciales como para dejarlos de lado. El debilitamiento extremo que padece Bolivia en la década del 70 del siglo XIX viene aparejado de aquello que el historiador Roberto Querejazo Calvo llamó el ataque de los 4 jinetes del apocalipsis. Bolivia sufre una sequía. Voy a volver a este punto de la sequía porque no es solamente un tema boliviano.
una sequía extrema en sus valles productivos. Esta sequía extrema va a llevar al debilitamiento de la población, a la aparición de varias enfermedades, entre ellas la peste bubónica, sobre todo en los valles cochabambinos, que va a determinar una migración muy fuerte, sobre todo hacia la costa peruana, específicamente hacia el puerto de Iquique, pero además va a causar una tremenda mortandad. Hay un estudio ya bastante avanzado de lo que sucedió en la segunda mitad de la década de los años 70 del siglo XIX, en donde se muestra cómo la población boliviana disminuye tremendamente. Si acudimos a los datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, o incluso a datos de historiadores que están haciendo una revisión del tema, Bolivia bien pudo haber perdido entre 1 de cada 4 o 1 de cada 3 bolivianos que vivían en Bolivia en el lapso que hay entre 1860 y 1880. Perder el 25% de la población, o un poco más del 33% de la población, de acuerdo a la fuente que se consulte, es una catástrofe demográfica de proporciones bíblicas, y no estoy exagerando de ninguna manera. Entonces Bolivia entra a la guerra y, por supuesto, siguiendo la línea de Roberto Carejazo Calvo, Bolivia experimenta la sequía, la hambruna, las enfermedades. El año de 1878 hay terremotos y tsunamis que van a destruir los puertos bolivianos de la costa del Pacífico, y finalmente el año de 1879, para cerrar con broche de oro, estalla la Guerra del Pacífico. Y por supuesto que las condiciones estaban dadas como para que la participación de Bolivia sea por lo menos, para decirlo gentilmente, bastante exigua, comparándola con otro tipo de participaciones militares que ha tenido en su historia antes o después. Y por supuesto que el ejército boliviano se va a ver mermado también en su capacidad humana, en su capacidad logística y en su capacidad operativa, por todos estos aspectos que acabo de relatar anteriormente, y que por supuesto que no tienen que ver con esos lugares comunes de la oligarquía, el imperialismo, ¿no? Los traidores. No tiene nada que ver con eso. Hay un debilitamiento real de parte del Estado boliviano. Y por supuesto, en esas circunstancias es que se produce este problema legal entre el Estado boliviano y una empresa en la cual participaban capitales chilenos. Normalmente cuando se habla del tema se dice, no, las empresas chilenas, ¿no? Para abultar un poquito la historia. En realidad fue una sola empresa la que demandó que se respete un acuerdo, un tratado internacional de 1874, que establecía ciertas regulaciones de carácter impositivo. Entonces la empresa se negó a pagar un impuesto que había determinado el Poder Legislativo boliviano, y pidió el apoyo del Estado y del gobierno chileno. Es decir, una sola empresa transnacional causó, vamos a decir, o contribuyó con la gota que derramó el vaso de un problema que ya se venía gestando desde la década de los años 40 del siglo XIX. Y por supuesto que hay interpretaciones a esto. La teoría que se ha impuesto a lo largo del tiempo es que Bolivia subió el impuesto a la empresa chilena, a esa única empresa chilena. Y eso ha sido catapultado a la historia como una violación del Tratado de 1874, cuando que en realidad no pasó nada de eso. El acuerdo que tuvo el gobierno boliviano con la empresa en cuestión es del año de 1873, un año antes de que se firme el tratado de 1874, y además se especificaba en ese acuerdo con la empresa chilena
que la ratificación de este acuerdo dependía del poder legislativo boliviano, cosa que no sucedió hasta el año de 1878, es decir, el poder legislativo boliviano se reunió para tratar este y otros temas el año de 1878. Entonces, mal se puede decir que se subió el impuesto a una empresa chilena o a los intereses chilenos cuando que el impuesto no existía. Porque si no hay sanción del Parlamento, como sucede en todas partes del mundo, incluyendo Chile y Perú, pues si no hay sanción de parte del Poder Legislativo, pues el impuesto no existe. Entonces no se puede subir aquello que no existe. Pero por supuesto que a lo largo del tiempo se ha debatido este tema y de alguna manera al menos en el clima de opinión internacional, se ha impuesto esta idea equivocada de que el Estado boliviano le subió el impuesto a las empresas chilenas, más no, dicho sea de paso. Bien, esto obviamente desencadenó ya los acontecimientos a partir del año de 1878 que van a llevar a el desembarco de tropas chilenas el 14 de febrero de 1879 en el puerto boliviano de Antofagasta. Y a partir de ese momento se va a desarrollar la Guerra del Pacífico. Hay algunas cuestiones más que me gustaría abordar, así a grosso modo, que es el hecho de que el ejército boliviano, dividido, porque esa fue la situación en la que el Estado Mayor peruano lo determinó. El ejército boliviano dividido participó en varias acciones militares dentro de la Guerra del Pacífico. En el Perú existe en la opinión pública la idea de que Bolivia no participó prácticamente en ninguna acción militar, lo cual es por supuesto un error. Desde el desembarco chileno en Pisagua, que era un puerto peruano, el ejército boliviano, dividido, como he mencionado anteriormente, participó después así a grosso modo en las batallas de San Francisco, en la batalla de Tarapacá, en la batalla de Tacna, en la batalla de Arica, y posteriormente tropas bolivianas subsumidas dentro de batallones peruanos participaron también en todas las acciones posteriores que se produjeron hasta la batalla de Lima. Entonces hubo esa participación boliviana en toda la Guerra del Pacífico. Hay este mito, ¿no?, de que después de la batalla de Tacna, el año de 1880, el ejército boliviano se retira a territorio boliviano y no vuelve a participar de la guerra, cosa que no es cierta. Bolivia, con combatientes, como he dicho antes, subsumidos dentro de la organización de los batallones peruanos, participa. Hay fuerzas bolivianas en la región de Puno, del Perú, listas para combatir, junto con tropas peruanas para combatir en el momento en el que así se indique. Al final, eso no va a suceder. Y por supuesto, hay un apoyo logístico y hay un apoyo de armamento muy importante de parte del Estado boliviano a el esfuerzo militar de el Perú, que se va a desarrollar desde 1880 hasta 1883. Bien, entonces con eso creo que he redondeado las partes que más me interesa conversar acerca de esta cuestión. Les agradezco mucho. Jorge, muchísimas gracias. Yo estoy lleno de dudas de lo que dijo Enrique y lo que dijiste tú. Tengo una confusión muchísima en la cabeza que ahora espero hacerles unas preguntas a ver para que me aclare. Entonces, ahora le damos la palabra al representante de Chile, Rafael Mellafe. ¿Es Mellafe o Mellafé? Mellafe. Bueno, originalmente en Cataluña es Mellafé, pero en algún punto en nuestra historia sudamericana se perdió la tilde, por tanto queda como Mellafe. A mí me gustaría presentar un pequeño PowerPoint que desarrollé
Yo lo encontraré por acá, por supuesto. Carlos Mateus, ¿lo tienes ahí? Si es posible, si no así nomás. Doctor, sí, pues no me llegó el correo. ¿No le llegó el correo? ¿Qué Sí. diablo? Bueno, y lamentablemente parece que no lo tengo tan a mano como, pero no importa, da lo mismo. Yo quería, sumándome un poco a lo que dijo Enrique y lo que dijo Jorge, quería establecer algunas cosas un poco importantes, porque, a ver, yo entiendo que para nuestra gente que asiste a este tardeando con la historia, que encontré genial el nombre, la guerra del Pacífico puede sonar un poco lejana, un poco ausente de la cercanía que hay con Colombia. Entonces, me gustaría poner algunos puntitos súper claros para, ¿no es cierto?, para que ustedes los colombianos puedan entender cómo se gestó, cuál fue el detonante, qué sé yo. Partamos por el hecho de que nuestras repúblicas sudamericanas parten definiendo sus fronteras aproximadamente con el Utis Possidetis español de 1810, con todos los problemas que eso traía. Por ejemplo, en nuestras constituciones del inicio de la república indican que Chile limita al norte con el despoblado de Atacama. ¿Despoblado dónde? ¿Al inicio, al final, al medio? ¿Dónde diablos? Nadie sabía. Simón Bolívar, ¿no es cierto?, indica que en 1826 que Bolivia tendrá acceso al mar por el puerto de Cobija, pero no dice cómo se llegaba hasta Cobija. El Perú, por su parte, hasta bastante entrada a la década del 40, tampoco establece sus límites muy claros. Entonces, hay una gran nebulosa al respecto. Por tanto, recién en 1866 Bolivia y Chile hacen un acuerdo donde se establece que el paralelo 24, que pasa un poquito al sur de Antofagasta, va a ser la línea divisoria entre Bolivia y Chile. Además se postulan varias cosas, que las producciones económicas entre el paralelo 23 y el paralelo 25 se iban a repartir en medianía, lo cual fue algo absolutamente imposible de practicar. Por tanto, en 1874 se genera un nuevo tratado que se respeta el paralelo 24 como el límite entre Chile y Bolivia, pero el cuarto punto dice que no se van a aplicar nuevos impuestos a industrias y capitales chilenos que eran sujetos a más contribuciones que las actuales. O sea, ya había contribuciones, pero el artículo cuarto indica que no se van a presentar mayores impuestos a aquello por el término de 25 años. ¿Ok? Entre tanto, en 1873, como ya lo planteó Enrique y lo planteó Jorge, Perú y Bolivia firman un acuerdo de defensa mutua, el famoso tratado secreto que no tenía nada de secreto, en razón de ir un país en auxilio del otro en caso que fuese atacado por una tercera potencia. ¿Ok? No voy a entrar más en detalle respecto de que tiene mucho sentido. Bueno, en 1872, un año antes de los tratados que estamos hablando, ¿cierto?, se crea en Valparaíso la Sociedad de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, que empieza a funcionar en el noviembre de 1873 con el acuerdo, como dijo Jorge, ¿no es cierto?, con el visto bueno del gobierno boliviano en esa época, ¿no es cierto? Ahora, es interesante notar que para 1878 la inversión chilena en la compañía de Salitres de Ferrocarriles de Antofagasta representaba solo el 7.43% del total de las inversiones chilenas en Bolivia. O sea, era una parte bastante menor. Había una inversión muy grande en la zona de Oruro, en Corocoro, mineras, habían bancos que eran socios chilenos, entre ellos un banco que era socio director don Eusebio Velillo, nuestro autor de la canción nacional. Entonces, se ha postulado mucho, sobre todo en la historiografía de finales del siglo XX, de que Chile entró a la guerra para proteger esta inversión chilena en Antofagasta. Nadie va a proteger el 7% de una inversión teniendo en jaque al 83%, o sea, perdón, al 93%. Es como raro. De hecho, hay un gran industrial chileno, don Lorenzo Claro, que
le manda una carta a Aníbal Pinto diciendo, por favor, no se meta en la guerra, porque nos puede afectar muy fuertemente al resto de las inversiones chilenas. Bueno, como fuera, y como dijo Jorge, ¿no es cierto?, el 9 de mayo del año 77 hay un terremoto devastador en la zona norte, Antofagasta, Iquique, Arica, ¿no es cierto?, son arrasadas por el terremoto y con un tsunami. Está la sequía de que nos habló Jorge, y que evidentemente Roberto Querejasu habla de los 4 jinetes del apocalipsis, que fue una cosa espantosa, ¿no es cierto? Su libro One Litro de Sangre incluso menciona artículos de prensa de gente, cómo la gente moría en las calles, es una cosa horrible, ¿no es cierto? Y por supuesto el Estado boliviano tenía que ir en asistencia de la catástrofe que tenía delante, y una de las soluciones del general Daza fue subir los impuestos al juego, a los alcoholes y tabaco, y a la exportación de salitre, que es lo que en consecuencia es el detonante de la guerra del Pacífico, ya que iba en contra del artículo 4. Ok. El 14 de febrero, tropas chilenas, 200 hombres, desembarcan en el puerto boliviano de Antofagasta, y según las palabras de la época, es una reivindicación hacia el territorio chileno. El 1 de marzo, Bolivia declara la guerra, en un decreto bastante sui generis, pero de guerra al fin y al cabo. El 23 de marzo se produce el combate de Calama, que no es menor. No es menor porque Calama era y es un nudo de rutas, ¿no? un nodo de rutas, y ahí en Calama surge el gran héroe boliviano, que es un civil, Eduardo Avaroa, con su famosa frase que se rinda tu abuela carajo. Y luego, para que Chile pudiese seguir avanzando hacia el norte, ya veo, el 5 de abril se declara la guerra a Chile, declara la guerra a Bolivia y a Perú. Por tanto, las acciones bélicas tenían que proseguir hacia el norte. Pero para aquello, y tenemos que tener muy claro una cosa, la única vía de comunicación marítima entre el Atlántico y el Pacífico era el Estrecho de Magallanes. El canal de Panamá no existía. De hecho, Panamá no existía, ¿ya? Entonces, el control de la ruta marítima era fundamental para cualquier acción futura. Es cierto que Chile tenía una escuadra muy poderosa, quizás la segunda escuadra más poderosa de Sudamérica, producto de las tensiones que habíamos tenido con Argentina a partir de la década de 1870 hacia adelante. Bueno, el 21 de mayo se produce la batalla naval de Iquique, donde Chile pierde la Esmeralda, con un combate con el monitor Huáscar al mando del almirante Grau, y de ahí surge nuestro gran héroe nacional hasta el día de hoy, que es Arturo Prat. Ese mismo día, en un sector un poco más al sur, que es Punta Gruesa, se produce un combate naval entre la Independencia, que era el mayor buque de Perú, y un buque muy menor nuestro, donde lamentablemente la Independencia encalla, y podemos de esto estar hablando, Enrique, hasta que nos veimos, por una visión bastante rara del comandante, pero el Perú pierde el 38% de su potencia naval. Luego, el 8 de octubre de ese mismo año, se captura, la Armada de Chile captura al Huáscar, que está presente hasta el día de hoy, y fallece lamentablemente el gran almirante peruano Miguel Grau Seminario, que era, esto voy a salir aquí, que era concuñado con el comandante chileno Oscar Biel, ambos estaban casados con hermanas. ¿Sí? Y ahí dicen, bueno, ¿para qué vamos a entrar en las campañas, batallas, qué sé yo? Pero yo quería hacer un punto, ¿verdad? Porque ustedes tienen que entender que se combatió en un lugar, en un desierto, absolutamente árido, donde no hay agua, donde el calor normalmente bordea en las tardes de 40 a 42 grados, donde el sol es inclemente, a uno le pega en la cabeza y es inclemente, ¿ya? Donde no hay una mata, no hay un árbol, no hay nada, ¿ya? Entonces, cuando yo he estado en el desierto, me imagino a los soldados peruanos, bolivianos, chilenos, tener que caminar en estas arenas, es una cosa espantosa. Entonces, la convicción que cada hombre tuvo que tener para poder sortear, para poder superarse en ese momento tan complejo, es muy fuerte, sin duda alguna. Luego, en Lima, en las batallas por Lima, que son dos, ¿no es cierto? Tenemos San Juan y tenemos Miraflores. Cuando uno está al sur de Lima, en Lurín, y mira Morro Solar, y ve el zigzag, y ve el Perú hacia el norte, uno dice, wow,
cómo lo lograron, o sea, cuál fue la convicción. Porque una cosa es tener los armamentos, una cosa es tener la artillería, pero tener la convicción del soldado, que aquel, voy a hacer una reflexión bastante chilena, aquel Gañán del fondo, del sur, un peor, Gañán es el tipo que trabajaba por la jornada, le pagaban y se iba a tomar. ¿Okay? ¿Cómo esa persona logró cambiar, tener un switch distinto, ¿no es cierto?, y lograr llegar hasta las puertas de Lima? Bueno, se toma Lima, y empieza, a mi gusto, la campaña más dura, más cruenta, más terrible, y la más larga, sin duda alguna. Estamos hablando de que la guerra se desata el 14 de febrero del 79, y las tropas chilenas ingresan a Lima el 81, enero del 81, o sea, prácticamente 2 años. Pero ahí vienen 2 años y medio más, donde el general Andrés Cáceres astutamente puso en jaque, absolutamente en jaque, a las fuerzas invasoras chilenas, sobre todo en la zona del Valle del Río Mantaro, ¿no es cierto? Concepción, Junín, Huancayo, toda esa zona muy compleja, una zona muy linda por lo demás, y termina en Huamachuco, bastante más al norte, si yo no me recuerdo, 800 kilómetros, no, 590 kilómetros al norte de Lima, una batalla bastante cruenta, y de ahí se logra firmar, esa batalla fue el 10 de julio de 1883, que marca el fin de las acciones bélicas. Bueno, no es el fin porque hay un combate posterior, pero básicamente marca el fin de la guerra pacífica en cuanto a sus acciones bélicas. ¿Okay? Luego, el 20 de octubre del 83 se firma el Tratado de Ancón, donde el Perú cede a perpetuidad la región de Tarapacá a Chile. El 4 de abril del 84 se firma un pacto de tregua con Bolivia, en este intento de arreglar la salida al mar de Bolivia, que nunca se logra, podríamos estar hablando una semana al respecto. Y sí, en 1904, el 20 de octubre de 1904, se firma el Tratado de Paz definitivo entre Chile y Bolivia. No sé, Jorge, lo que tú opinas, pero yo leo el tratado y me parece casi una especie como de compraventa, porque si bien Bolivia cede la región de Antofagasta, Chile paga 300.000 libras esterlinas en dinero efectivo, se construye el ferrocarril Arica-La Paz, y además es aval de las futuras inversiones, hasta el 10% de las futuras inversiones en ferrocarriles bolivianos. Y para terminar, o casi terminar, la guerra del Pacífico, el 3 de junio de 1929 se firma en Lima el Tratado de Lima, donde se dibuja esta línea de la Concordia que está hasta el día de hoy entre Arica y Tacna. Tacna queda para el Perú, Arica queda para Chile, pero así todo, fíjense que quedaron muchas cosas colgando. Todavía no se logró cerrar por completo el tema de la guerra del Pacífico, y cuyos ecos los hemos ido escuchando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. De hecho, hemos tenido varios, no ser encontrones, pero varias discusiones, por ejemplo, algo tan que podría haber sido tan simple como la postura del Cristo en el morro de Arica. Bueno, una discusión tremenda, y para mi gusto absurda, de para que dónde tenía que estar mirando Cristo. Si Cristo estaba mirando para el norte, para el sur, para el este o para el oeste. Una cosa que no se entiende. Recién en el año 2005, o sea, ayer, se estableció en definitiva el uso del muelle norte de Arica para Perú, manejado por la inversión peruana. Cosa que eso estaba en el Tratado de 1929, y lo resolvimos recién en el año 2005. Es extrañísimo. Y así podemos seguir. Bolivia y Chile todavía no tenemos relaciones a nivel diplomático, tenemos entregado negocios, sponsors, pero no hay una relación a nivel diplomático. En fin, todavía estamos, como bien dijiste, Jorge, medio empantanado, y como bien dijo Enrique, medio empantanado en esta situación que no podemos salir. Pero sí, yo tengo una visión de mucha confianza, porque veo que los historiadores actuales, que estamos haciendo historia hoy día, que por supuesto incluyo a Enrique y Jorge, pero también tengo que incluir a Parodi, a José Chaupis, a Claudio Tapia, y muchos más, ¿no es cierto?, que estamos intentando ya no discutir si la batalla de Tacna hubieron 1.483 muertos o
o 1527. Entra lo mismo. Entra lo mismo. Tenemos que incluso discutir si la batalla de Tacna participó o no tal batallón. No. Tenemos que mirar adelante, como bien dijo Enrique y como bien dijo Jorge, para ustedes es muy duro, obvio, porque ustedes perdieron una guerra, pero nosotros ganamos un territorio que nos provocó una guerra civil. En 1891 Chile se metió en una guerra civil producto de la riqueza del salitre, que nos ocasionó, bueno, algunos dicen que más muertos que la guerra Pacífico, tengo mis dudas, pero sí muchísimos muertos, hubieron matanzas de jóvenes, todos esos productos como consecuencias de una guerra. Entonces, ¿cómo nos fue afectando desde 1884, que teóricamente al fin, hasta el día de hoy, esta guerra, y cómo tenemos que enfocar nuestra visión ojalá en común, que nunca va a ser en común, cada uno tiene su visión, porque es obvio, absolutamente razonable, ¿no es cierto? Pero cómo tenemos que construir quizás un nuevo relato de la guerra del Pacífico, dejando fuera los tambores, las trompetas, los patriotismos, ¿no es cierto? Esta lucha de las banderas y toda esta cosa que nos ha ido separando en el tiempo. Yo creo que las herramientas históricas hoy día, o para historia, para que establecida la historiografía, son mucho más contundentes y mucho más precisas de las que venían antes, y que por supuesto tenemos que enfocarnos en una historia, no te voy a decir, o sea, común hasta cierto punto, separada por lo que tiene que ser, pero sí en una sola dirección, y olvidarnos, voy a parafrasear a Chaupis, al magíster Chaupis, que dice que tenemos que olvidarnos del peruano valiente pero perdedor y el chileno cobarde pero vencedor, porque no tiene sentido. Porque cuando uno va a los campos de batalla, cuando uno está presente en los campos de batalla y uno siente lo que pasó ahí, te das cuenta que cada ser humano que luchó por su bandera, por su ideal, es un héroe. Es un héroe. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Por qué llegó hasta ahí? Hizo lo que hizo. Murió, vivió, no importa, pero es un héroe. Porque cuando tú caminas por el desierto 20 minutos te deshidratas. Te quemas. Se te queman los lóbulos de la oreja. Entonces, todos esos hombres y muchas mujeres que fueron atrás, cuidado, ¿no? Siempre como que nos olvidamos de las babonas, de las cantineras, que fueron con ellos. Ojo, también tienen que tener una voz en toda esta historia. Así que mi única reflexión, y para ir cerrando, ¿no es cierto? Mi única reflexión es que tenemos que construir una historia conjunta, no común, porque no creo que va a ser muy difícil, pero sí en conjunto, de tener visiones significativamente similares, ¿no es cierto? Y olvidarnos del pasado que tanto nos costó, de ciertos autores, tanto chilenos como peruanos y bolivianos, que lo único que hicieron fue ensalzar sus propias banderas y separarnos aún más. Yo creo que la respuesta a la pregunta que se planteó de por qué nos cuesta tanto hacer una historia común, está un poquito en eso, está en esa versión tan nacionalista, tan pachotera de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Así que eso, muchísimas gracias. Rafael, muchísimas gracias. A ver, yo le quisiera preguntar a Enrique lo siguiente. ¿El guano qué tuvo que ver con la guerra? Y claro, eso recordemos, desde mi recordemos, ignorancia. Rodrigo. ¿Cómo? ¿Perdón? Es una pregunta que hago desde mi ignorancia. ¿Qué tuvo que ver el guano con la guerra del Pacífico? Correcto. Recordemos que los campos de Europa pues, se encontraban empobrecidos después de cientos de años de guerras. Para optimizar esa productividad de los campos de Europa se necesitaba fertilizante. Y ese fertilizante se descubre de manera natural, ¿no? En gran mayoría en el Perú, en una serie de islas de la zona costera del Perú, en base pues al excremento que dejaban las aves denominadas guaneras, ¿no? Se descubrió que tenía una gran riqueza para poder volver a hacer producir los campos europeos, ¿no? Entonces, se produce una especie de boom económico en el Perú, ¿no? Entre los gobiernos de Castilla, Echenique, posteriormente el gobierno también segundo gobierno de Castilla,
lo que le permite al Perú estar en una situación expectante, no solamente en Hispanoamérica, sino en el mundo, ¿no? Una política, digamos, geopolítica de predominio que se da con el presidente Castilla. Luego de esto, por la mala administración que se hace de este importante recurso, comienza a decrecer la producción y el Perú ya se encontraba en una crisis, ¿no? Los gobiernos posteriores no administraron bien este excelente recurso que se tenía, ¿no? A través del sistema de cocinatarios y toda una serie de problemas de corrupción, y este recurso no fue bien aprovechado para sostener un esfuerzo de defensa nacional, y como ya han indicado nuestros amigos que han hecho uso de la palabra, pues Bolivia y el Perú se encontraban en una situación desastrosa, ¿no? Al inicio de la contienda. Del mismo modo sucedía con el salitre, ¿no? Que era un nitrato, ¿no? que servía para lo mismo, pero no estaba pues en estado natural, ¿no? Sino había que extraerlo, ¿no? De lo que se consideraba las salitreras, ¿no? Y esto es motivo de que se produzca pues un diferendo del tipo económico, ¿no? Tanto entre Chile como Bolivia por la explotación de ese recurso. Era un recurso que requería con urgencia Chile, como ya lo mencioné, para salir de la crisis en que se encontraba, ¿no? Y obviamente lo aprovecharon, lo explotaron, hasta la invención de un salitre artificial por un científico alemán, ¿no? Que pues empezó a decaer la demanda de tanto el guano natural y el salitre natural que digamos, se portaban desde estos países de Hispanoamérica, ¿no? Entonces, no creo que haya sido todo el contexto del asunto, el económico, ¿no? Existían otras causas en las cuales no voy a redundar por el tiempo, pero sí diferencias económicas fueron un gran porcentaje de la causa que se dio y que produjo esta contienda, ¿no? Yo empleo el término fratricida, ¿no? Porque en realidad, como siempre indico, eran países hermanos, ¿no? Países hermanos que estaban luchando por algo que de repente pudieron, mediante acuerdos y una serie de acciones diplomáticas, de repente pudieron pues comerciar, compartir, ¿no? Todos hubieran salido quizá beneficiados, ¿no? Pero no llegar a este estado en que se llegó de una contienda que sabemos los militares, porque somos los especialistas en la guerra, que la guerra pues trae desolación, destrucción y una serie de consecuencias negativas, ¿no? Jamás una guerra ha traído beneficios para un pueblo. Pero lo que sí, recalcar también que en estas situaciones de crisis, donde los políticos tomaron malas decisiones, se ve el heroísmo, ¿no? El heroísmo de la Fuerza Armada, y por qué no también de civiles que tomaron las armas, ¿no? Como el caso del coronel Alfonso Ugarte, ¿no? Eso es lo que marca la esencia de un pueblo, ¿no? Cómo reacciona uno ante una situación de crisis. Reacciona abandonando el país o defendiéndolo, aún a costa de su vida, como lo decía de manera tan expresiva Rafael, ¿no? Mencionaba esto, ¿no? Yo también he recorrido los campos de batalla, he estado en el Morro de Arica, he estado en Tarapacá, de cómo está ahora, ¿no? He estado en todos esos lugares, he ido a Germania, he recorrido la sierra también, he estado en toda la zona, he estado también en el campo de batalla de Huamachuco, y profundamente emocionado, ¿no? Por pisar un suelo sagrado, donde soldados chilenos, peruanos y bolivianos dieron su vida, ¿no? Por la bandera que defendían, por los ideales en que creían, dieron lo más importante que tiene un soldado, que es su sangre, ¿no? Su vida, su existencia, ¿no? Creo que eso también dignifica el sentido de la contienda, ¿no? A pesar de que ha pasado tanto tiempo, ¿no? Creo que eso sería lo más importante que te podría detallar, estimado Rodrigo.
Muchas gracias, Enrique. Jorge, hay una cosa que yo no entiendo y es si Bolivia perdió su salida al mar, ¿por qué no se ve que la participación militar boliviana haya sido más importante en la guerra? Bueno, la participación militar boliviana fue en realidad importante. Pudo haber sido mayor, pero ya expliqué una de las razones principales por las cuales el ejército boliviano no llegó a tener, por decir una cifra, 8.000 o 9.000 hombres en el campo de batalla. Y está la reducción de la población que había experimentado nuestro país precisamente en la década del 70 por las razones que ya he explicado anteriormente. Pero sí se movilizó un ejército importante a pesar de las circunstancias que estaba viviendo nuestro estado. A convocatoria del presidente peruano sale el ejército boliviano después de la declaratoria de guerra de Chile de 5 de abril de 1879. Hay una demanda del presidente peruano para que vayan hacia el Perú, más bien las tropas bolivianas, y salen de inmediato y llegan hasta Tacna. Hay, por supuesto, condiciones materiales que hay que subsanar en ese momento, pero todas se subsanan de una forma bastante rápida, vamos a decir. Entonces, la participación boliviana sí fue importante. Fue tan importante que en la batalla de Tacna, que se conoce también como Batalla del Alto de la Alianza o Batalla de la Alianza, las tropas bolivianas que forman en el campo de batalla son similares a las tropas peruanas, cuando se podía pensar que el Perú podía poner por lo menos el doble de tropas en ese evento, en esa batalla que muchos historiadores militares coinciden que fue la batalla más importante de la Guerra del Pacífico. Entonces el Perú pudo haber puesto por lo menos el doble de tropas de las que puso en Apronte, y Bolivia, como he dicho anteriormente, puso una cantidad de tropas bastante cercana a la cantidad de tropas que puso el Perú en ese momento. Ahora, hay obviamente interpretaciones acerca del rendimiento militar, pero diversas fuentes de esa época, ya no de fuentes más cercanas al presente, pero de fuentes de aquella época dan una aproximación muy interesante acerca de la capacidad combativa. No estoy hablando de solamente el valor y el coraje, porque con valor y coraje no se ganan batallas. Se gana con organización militar, se gana con buen despliegue de logística, se gana con un buen planteamiento estratégico y otros factores como esos, ¿no? Eso no faltó dentro de la organización militar boliviana. ¿Qué hizo que la participación militar boliviana no tenga el efecto que podía haber tenido? Un efecto que está ampliamente demostrado en otras campañas militares anteriores a la Guerra del Pacífico, pues una decisión que fue, desde mi punto de vista, catastrófica de parte del mando de la alianza, que en primera instancia estaba en manos peruanas, y fue la de distribuir distintos contingentes militares en distintos puntos, en lugar de concentrar, como indica la lógica, como indica la estrategia, concentrar a las tropas. Y esto obviamente obedece a varias razones. Había una idea de querer precautelar varios puntos estratégicos en aquel momento. Había también la idea que se ha manifestado desde los propios historiadores peruanos de querer controlar el crecimiento de algún liderazgo político en pleno conflicto, pero lo cierto es que el ejército estaba desgajado. Y el caso de las tropas bolivianas era patético. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que se hicieron presentes dentro del territorio peruano, fueron destinados a distintos puntos. Cosa que cuando marcha, por ejemplo, el presidente boliviano Daza
hacia el sur, que algunos dicen marcha con el ejército boliviano. No, no marcha con el ejército boliviano, marcha con una división, porque el presidente de Bolivia se había quedado al mando de solamente una división en Tacna. ¿Por qué? Porque el resto del ejército boliviano estaba desperdigado en varios puntos. Y va a ser así, por ejemplo, como una división, prácticamente una división completa se va a perder, una división boliviana completa se va a perder cuando el ejército boliviano, cuando el ejército chileno desembarque en el puerto de Pisagua y esta división boliviana sostenga esa posición peruana hasta prácticamente ser aniquilada. Entonces hubo este problema. Hay ahí una cuestión estructural que es la de desperdigar las tropas en lugar de reunirlas. Inclusive para la batalla del Alto de la Alianza o batalla de Tacna, habían contingentes en la propia localidad de Tacna, contingentes de este ejército del sur en Arequipa y en Arica, cuando deberían haber estado todas esas tropas reunidas para poder enfrentar al ejército chileno, dándose la situación paradójica de que el ejército chileno puso más combatientes en el campo de batalla, en la batalla de Tacna, que los aliados peruanos y bolivianos. Con eso termino este punto. Solamente hay una cosa que quiero expresar. A ver, Rafael había dicho que se había declarado la guerra de parte de Bolivia el 26 de febrero. Lo que hay en realidad es un documento del Ejecutivo boliviano que pone a la patria en peligro y obviamente decreta varias cosas, entre ellas la movilización militar. Para nosotros en Bolivia, la guerra comienza el 14 de febrero de 1879, cuando el Estado chileno coloca tropas militares en territorio soberano boliviano. Eso, ahora, ayer, en la China, en Europa, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, cuando un Estado coloca fuerzas militares en el territorio de otro Estado, territorio soberano de otro Estado, es ya un acto de guerra. Entonces, para nosotros comienza la guerra el 14 de febrero de 1879. Y por supuesto que hay este documento emanado desde el Ejecutivo, pero hay que recordar que en todas partes del mundo la declaratoria de guerra es y siempre ha sido un instrumento legal que lo dispone el poder ejecutivo de los estados, el poder legislativo de los estados, no el poder ejecutivo. El poder ejecutivo no puede declarar la guerra a nadie. Entonces, esa puntualización quería realizar. Para nosotros la guerra comienza 14 de febrero de 1879. Muchas gracias, Jorge. Rafael, te quiero dar una pregunta. Dale. ¿Cuántos habitantes tenía Chile, cuántos el Perú y cuántos Bolivia en ese momento en que estalla la guerra? A ver, yo te puedo dar datos de los censos de las épocas que no necesariamente pueden reflejar el estado real de la población. Chile tenía alrededor de 2.200.000 habitantes censados, en el entendido que quedaron muchísimos otros sin censar. Si yo no mal recuerdo, hay un estudio de Paul Gutenberg, peruano, que dice que para el año 79 había más o menos 2.700.000 peruanos. Pero de nuevo, zonas sin censar del Amazonas y el norte del Perú. Y si yo no me recuerdo, un censo 1860 y algo, 1870 y algo, boliviano, habla de 1.800.000 bolivianos, de nuevo en esta misma situación de ser muy poco exacto. Yo me quería detener en dos cosas. Uno de lo que dijo Enrique acerca del guano. Sí, efectivamente el guano y el salitre eran abonos tremendamente necesarios para los campos de sembradío de Europa, pero también hay un factor, Enrique, que es muy importante, que es el contrato de Dreyfus, que no me acuerdo en este minuto si lo hace, déjame buscar acá, el presidente justo ahora se me fue esta cosa.
1872 o antes, no fue Balta, pero por ahí, ¿no es cierto? Lo que sí recuerdo bien es que lo firma Nicolás de Piérola como ministro de Economía, y el contrato de Dreyfus es una suerte de entregar el guano en garantía, y la casa Dreyfus, que era un banco en el fondo, le entregaba dinero al Perú. Esto produjo un gran caudal de caja del Perdóname, te verano. interrumpo. El Dreyfus, perdóname, te interrumpo. ¿El Dreyfus de que estás hablando es el Dreyfus de la Fair Dreyfus o es otro Dreyfus? El señor Dreyfus, que vivía en Lima y tenía también una sucursal en Francia, así que puede ser el mismo. Puede ser el mismo. Era en esos tiempos se le llamaban las casas de, pero realmente eran bancos. ¿Ah? Claro, ahora, el contrato de Dreyfus le dio una cantidad de caja, un flujo de caja muy fuerte al Perú, con lo cual se construyeron una cantidad impresionante de ferrocarriles, pero esa deuda en algún minuto tuvo que pagarse. Y por eso el Perú entra en la segunda... perdón, se me quedaba algo entero. Recordemos que en 1873 cae la bolsa de Viena, que provoca una crisis mundial, es una recesión mundial. Entonces, ya para el final de la década de 1870, todos los países latinoamericanos veníamos con un problema económico muy fuerte, pero el Perú acrecentado por este contrato que lo tenía amarrado de cierta manera, tanto en precio como en cantidad de producción, con una deuda externa enorme que iba creciendo. Ahora, lo que decía Jorge sobre Tacna, a ver, sí, está bien que tú concentres las fuerzas, ¿ya? Pero también tienes que dejar fuerzas en la periferia en caso de una contingencia. Por tanto, tener fuerzas para la fecha de la batalla de Tacna, 26 de mayo de 1880, tener fuerza en Arequipa y en Arica era del todo inteligente. Ahora bien, en Tacna aproximadamente el 42% de la fuerza era boliviana, ¿ya? Estaba al mando del contingente completo el presidente boliviano Narciso Campero, tampoco hay que olvidarlo, que se portó muy bien. Y el total de efectivos aliados presentes en el Alto de la Alianza en aquella oportunidad rondaba los 12.000 hombres. Chile, al ser el país que iba a atacar, la fuerza que iba a atacar, tenía que ir, obviamente, por una parte con un contingente superior, pero además dejó en Hilo y en Antofagasta y en Iquique y en Pisagua y en Tarapacá pequeños contingentes para el caso de un revés, de cualquier cosa que pudiese pasar. Y la fuerza efectiva que presenta el ejército de Chile para aquel 26 de mayo bordeaba los 14.000 hombres. Eso, ahora, o sea, te voy a ser súper exacto, 13.251. ¿Y cómo llegamos a esta cifra? Porque un gran amigo mío, tú lo debes ubicar, Mauricio Pelayo, fue a los datos de la revista de comisario, entonces fue regimiento por regimiento, batallón por batallón, compañía por compañía, sacando cada efectivo que hubo. Y de hecho, él logró demostrar que esto, lo que dijo Rodrigo de la pregunta que más, de estos 2.200.000 habitantes que tenía Chile, cerca de 86.000 se movilizaron para la Guerra del Pacífico. Movilizar no significa que todos hayan estado presentes al mismo tiempo, no, fueron y volvieron. Estamos claros de que una persona podía estar en Antofagasta una semana, 2 semanas, enfermarse y se volvía, pero tenía que estar reemplazado. Por tanto, 86.000 hombres se movilizaron desde la zona central hacia el norte. Eso es, y permíteme una segunda disquisición. Chile era un país muy cortito, ¿ya? Hoy día nos vemos en el mapa y somos enormemente flacos y largos, pero en la época, el 85% de la población habitaba entre La Serena por el norte y Concepción por el sur. Era un país cortito. Por tanto, eso permitía mover muy rápido los abastecimientos. Llevar un contingente de 27.000 hombres hasta Lurín, está bien, pero tienes que alimentarlos, tienes que vestirlos, tienes que armarlos, tienes que hacer muchas cosas. Y eso, afortunadamente, siendo un país cortito, se pudo hacer, ¿ya? Con todas las complicaciones, con todas las improvisaciones que se hicieron. Respecto a otro factor, Jorge, que yo creo que es muy importante, es el convencimiento de cada soldado, cada civil transformado soldado, ¿ya? De todos los países, de por qué estaba luchando. Y ahí es donde yo tengo
quizás una consulta, a ver si tú me la puedes aclarar. Nuestras clases sociales en Chile estaban para 1879, estaban muy conscientes de lo que significaba Chile como país, como esa idea abstracta de país, ¿ya? No sé qué tan claro lo tenía los habitantes, los aborígenes del altiplano boliviano. Ellos viven en su terruño, hablan un idioma que no es el español. Entonces, si me imagina que de repente llegaba un oficial del ejército boliviano a reclutarlos, hablando un idioma distinto, que no les entendía, con una bandera verde, amarilla y roja, que a ellos no les representaban, y tener que ir a luchar al mar, un concepto que tampoco entendían, tiene que haber sido muy difícil para poder asimilar te lo digo casi como una caricatura, pero a esta persona, de sacarlo de su terruño y llevarlo, trasladarlo miles y miles de kilómetros, ¿no es cierto?, a luchar a una guerra. Tiene que ser complicado. Y respecto a lo que tú decías de la declaración de guerra, hay un decreto del 1 de marzo de 1879 donde el Estado boliviano reconoce un estado de guerra con Chile. Esto es la parte formal. Tú, evidentemente, cuando un país invade a otro país, estás creando un conflicto. Pero un estado de guerra propiamente tal le da al Estado al que sea, las herramientas necesarias para hacer los llamados de movilización nacional, para mover recursos que estaban asignados, te invento, para salud, moverlos para compra de armas, y una serie de acciones legales que tú tienes que hacer una vez que el Estado está declarado como guerra. Antes es un conflicto. Y de hecho, fíjate en algo. En lo que llamamos la guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido, nunca hubo declaración de guerra. Nunca. Entonces eso se toma como conflicto. Y hablamos del conflicto de las Malvinas, ¿ya? Ahora, ¿que Argentina invadió las islas? Sí, sin duda alguna. Pero Argentina no pudo movilizar en estado de derecho, bueno, no era un estado de mucho derecho, pero en un estado de derecho tú no puedes utilizar recursos que están asignados, como te digo, para salud, moverlos para compra de armas, porque los mismos legisladores no lo permiten. Por eso es un detalle muy técnico, muy leguleyo. Así que bueno, redondeando con tu pregunta, Rodrigo, nosotros éramos más o menos 2.200.000 personas, de los cuales 86.000 aproximadamente se enrolaron en algún batallón o regimiento en la Guerra Pacífica. Yo les quiero hacer una pregunta de corazón y con todo respeto. ¿Es posible, mediante algún procedimiento, canje de territorio, alguna cosa, que Bolivia pueda volver a tener una salida al mar? Sí, sin duda. Sin duda. ¿Y tú crees que Chile, y ahora le pregunto a Enrique, el Perú estarían dispuestos a canjear algo de territorio para que Bolivia salga al mar efectivamente con un pedazo de tierra, no sé de qué anchura? El canal de Panamá tenía 5 kilómetros al lado y lado, y ese era territorio norteamericano, y tenían partido el territorio panameño. Este no sería una partición, sino que en la frontera le dieran la posibilidad a Bolivia de tener una salida al mar. ¿Estaría el pueblo chileno y los gobernantes chilenos favorables a un acuerdo de esos? No sé, parte tú, Enrique, parte yo. A ver, se han hecho muchas propuestas al respecto, y la más viable es un corredor oceánico al norte de Arica. En algún minuto yo mencioné el Tratado de Lima entre Chile y Perú 1929, que tiene un protocolo muy exacto, que dice que ninguno de los dos estados firmantes del presente tratado podrá entregar territorio a una tercera potencia, sin previo acuerdo entre ambos. O sea, si Chile le quiere dar un territorio al sur de la frontera
con el Perú a Bolivia, tiene que ser con el visto bueno de Perú. En contrasensus, si el Perú quiere darle una salida soberana al mar al norte de su frontera, tiene que tener el visto bueno de Chile. Eso es lo que dice el tratado al día de hoy. Que los tratados se pueden modificar, sin duda alguna. Ahora, ¿cuál es la sensación del pueblo chileno con respecto a la salida del mar para Bolivia? Yo te diría que una gran mayoría, no te sabría decir cuánto, pero una gran mayoría, estaríamos de acuerdo de que Chile le entregase una salida al mar por el norte de Arica en conjunto con Perú. O sea que, como tú bien decías, ¿no es cierto?, el ancho de 5 kilómetros, te invento, que Chile le entrega 3 kilómetros y Bolivia, o sea, y Perú le entrega 3 kilómetros, por tanto tendría una salida al mar por el orden del ancho de los 6 kilómetros, que, ¿no es cierto?, y con una proyección marítima y todo lo que viene después. Ahora, eso evidentemente, tanto para Perú como para Chile, tiene un costo. Tiene un costo de entregar territorio soberano. Por tanto, en una negociación también debería ser factible de que Bolivia entregue también el equivalente, si nosotros, o sea, te invento, si Chile está entregando 700 kilómetros cuadrados del territorio, que Bolivia entregue los mismos 700 kilómetros cuadrados, no sé dónde, y ahí ya hay que ver dónde, cómo, cuándo, por qué. Pero yo te diría que sí, nosotros estamos plenamente de acuerdo en poder entregar un tramo, un pedazo para que, y de hecho se han hecho esfuerzos durante muchos años, recordemos el famoso abrazo de Charaña entre el dictador Banzer y Pinochet, ¿no es cierto?, donde se hicieron un mono a mano así de cómo podían salir, que es la solución más lógica, porque la otra solución es dar una salida al mar por alguna parte de Chile, pero eso implica partir a Chile en dos, entonces ya se complica mucho más esa situación. No sé lo que opinas tú, Enrique. Enrique, ¿tú qué opinas? Micrófono, Enrique, el Enrique. micrófono. Enrique, el micrófono. Gracias, Ya. Rodrigo. Yo tengo una visión un poco más hispanoamericana, una visión geopolítica, diría un poco ambientalista. Los ríos que irrigan la zona norte de Chile, que de por sí es una zona árida, ¿de dónde provienen? ¿De qué cuenca? Provienen de Bolivia, ¿no? Sí, obviamente Bolivia construye algún tipo de obra de ingeniería humana, ¿no? Entonces, ese caudal disminuiría, ¿no? Y por lo tanto no se podría contar con el caudal de agua que requeriría Chile para subsistir. Chile es un país que casi no tiene un potencial hídrico, ¿no? Creo que su principal fuente de agua es el río Loa, que tiene igual caudal, creo que el río Rima, que pasa por la ciudad de Los Reyes o Lima. Entonces, yo pienso que estos problemas del pasado tienen una solución de manera integral, pero siempre poniéndose de acuerdo en temas claves para el futuro, ¿no? Muchos expertos geopolíticos e historiadores dicen las guerras del futuro van a ser por el agua. Imagínense ustedes en este círculo económico del agua, del petróleo, del salitre, del guano, que determinaron una serie de guerras en el siglo XIX. En la actualidad va a ser simple y llanamente por el agua. Los conflictos, digamos, ¿no? Los conflictos de intereses que se produzcan. Entonces, tiene que manejarse de esa manera. La historia siempre va a ser la maestra de la identidad nacional y cultural de los pueblos, pero el entendimiento tiene que ser en base a una visión geopolítica de indicar yo gano y tú ganas, pero hay que ponernos de acuerdo, o sea, sin necesidad de estar apelando al pasado, no diciendo, tu tatarabuelo me quitó esto y ya no le voy a dar nada porque estoy resentido, ni tampoco decir, nosotros
ganamos o hicimos esto, ¿no? Como se ha estado manejando a lo largo del presente evento, ¿no? Tiene que ser de esa manera integral, darse las soluciones. Nosotros fuimos a hacer un estudio el año 2015 en la zona de Tacna. Entonces, definitivamente era un lugar que en unos 25 años se iba a quedar sin agua. Lo mismo le sucede al norte de Chile. ¿Dónde está el recurso hídrico? Está pues en el Ande, ¿no? Entonces todo eso se tiene que pensar, pero siempre tratando de congraciar, de equilibrar los intereses. De esa manera se encuentra solución a los problemas. Me parece que esa sería una buena opción y una buena respuesta. Si nosotros vamos a pensar en lo que nos desunió hace 140 años o más de 140 años, jamás se va a solucionar ningún tipo de diferendo que tengamos en la actualidad. Y vamos a estar condenados a la misma situación, ¿no? Si nosotros no aprovechamos la coyuntura, las oportunidades que tenemos, otra potencia las va a aprovechar y vamos a continuar siendo los Estados Unidos de América del Sur, ¿no? Metidos en un tema histórico, de resentimientos, de desagravios, digamos, de guerras mal pagadas, de guerras mal ganadas o mal perdidas, y eso no va a beneficiar para nada la intención que se tiene, ¿no? Fíjense ustedes, la Comunidad Europea, ¿cómo nace, no? Que se tuvieron que poner de acuerdo dos enemigos antagónicos, ¿no? Francia y Alemania, que habían tenido tantas guerras, tantos desacuerdos, que se odiaban a muerte, tuvieron que ponerse de acuerdo para poder sobrevivir, porque si no lo hacían, iban a desaparecer, ¿no? Iban a tener graves problemas de todo tipo. Lo mismo tiene que suceder en estos países hispanoamericanos, que tienen todo para conformar un gran conglomerado de carácter mundial. De lo contrario, si no se hace, vamos a tener serios problemas en un futuro pues muy cercano, ¿no? De acá 25 años, de acá 50 años, vamos a tener muy serios problemas, ¿no? Es por eso la importancia de estar acá en esta especie de foro que se ha formado y que tiene que ser una especie de laboratorio de ideas de las cosas que se deben hacer en el futuro. Correcto, sucedió en el pasado, tomemos las lecciones necesarias, pero miremos al futuro, ¿no? Eso sería mi humilde opinión, estimado Rodrigo. Muchas gracias, Enrique. Jorge, ¿tú qué opinas de lo que han dicho Rafael y Enrique sobre esa posibilidad de la salida al mar? Mira, Rodrigo y amigas, amigos que nos acompañan, bueno, ya ha pasado bastante tiempo de la Guerra del Pacífico, 1879 comenzó. Después de que terminó la guerra, especialmente después de que se firmó el Tratado de Paz y Amistad de 1904 entre Bolivia y Chile, se han presentado una diversidad de propuestas que han involucrado a Chile, que han involucrado a Perú, que han involucrado diversas fórmulas de solución. Bolivia, de hecho, ha hecho un despliegue de imaginación en este aspecto para plantear todas las soluciones imaginables, inimaginables e impensables para este problema, y se lo hemos planteado a Chile y a Perú en su momento. Y en su momento también o Chile o Perú o ambos se han opuesto a todas las fórmulas de solución que ha planteado Bolivia en este tema. A pesar de que el Estado boliviano mantiene, y yo por supuesto milito dentro de esta posición, mantiene como un objetivo nacional permanente el obtener una salida soberana al Océano Pacífico, pues otras formas de solución ya se han venido dando dentro de nuestro país. No nos hemos quedado tampoco, no necesariamente con un apoyo o un fomento directo del Estado, sino también con la participación privada.
Alrededor, si no me falla la memoria, alrededor de 1/3 de nuestras exportaciones salen en este momento al Océano Atlántico a través de la hidrovía Paraguay-Paraná. Y ese comercio es un comercio que se ha desviado precisamente de los puertos del norte de Chile. Lo que ha ganado la hidrovía Paraguay-Paraná lo ha perdido Chile. Es decir, la carga boliviana que antes pasaba por puertos chilenos ahora ya no está pasando. También se han acelerado los mecanismos para desviar parte de la carga que sale de Bolivia por puertos peruanos. Y también se ha incrementado consistentemente ese tráfico. Y por supuesto también ya se han hecho los trabajos necesarios como para poder desarrollar otra hidrovía que es la Ichilo-Mamoré dentro de Bolivia, que conecta con el río Madera y también con el río Amazonas, y también esperamos en el corto plazo poder exportar parte de nuestra producción y también hacer nuestras importaciones por esa vía. Y por supuesto que eso está en proceso de desarrollo. Ya es un proceso que no se va a detener, además. Bolivia, vuelvo a repetir, el Estado boliviano mantiene como objetivo nacional permanente el salir al Océano Pacífico de una forma soberana, pero ya estamos saliendo al Océano Atlántico por estas 2 hidrovías que Bolivia obtuvo en la Guerra del Acre. En la Guerra del Acre, el Estado brasileño reconoció el paso soberano del Estado boliviano a través del río Amazonas y a través del río Paraguay. Entonces, estamos haciendo uso de aquello. Esperamos que el Estado boliviano comprometa todas sus capacidades en estas soluciones. Por supuesto que esto tiene consecuencias. Y una de las más importantes, negativa, por supuesto, para mi país, para Bolivia, es que se ha incrementado el contrabando que ingresa de parte de los puertos chilenos al interior de Bolivia, que ya en el momento supera los $1.000 millones. Entonces, este es un problema que ha acarreado precisamente el hecho de que Bolivia haya desviado o esté en proceso de desviar sus exportaciones por otras vías que no sean los puertos del norte de Chile. Y por supuesto que tenemos como Estado que ir sopesando aquello. Pero lo que les puedo asegurar es que las nuevas generaciones no tienen el empeño o el empecinamiento con ir a tocar la puertas que normalmente están cerradas y que sabemos que no se van a abrir de forma natural, solamente se van a abrir en una situación de emergencia, una situación de catástrofe. Entonces, mientras tanto, las nuevas generaciones lo que están haciendo, especialmente de la mano del esfuerzo privado, es precisamente buscar esas alternativas de salidas soberanas que tiene Bolivia. Porque Bolivia es un país mediterráneo en este momento, pero no es un país enclaustrado y tiene 2 salidas soberanas al Océano Atlántico. Gracias, Jorge. Enrique, aquí hay una pregunta de José Antonio Lozada. Buenas tardes. Deseo saber si esto es realidad o ficción, que el gobierno chileno en plena guerra del Pacífico le ofreció al gobierno de Daza traicionar al Perú. Situación similar ocurrió en la guerra con España. Gracias. ¿Tú qué opinas de esta pregunta? Bueno, existen una serie de escritos. Yo tengo acá un libro sobre la traición de Daza, ¿no? No creo que pueda encontrarlo en estos momentos, pero sí existe una serie de escritos que orientan lo sucedido en esa línea de investigación. Se dio una marcha del presidente Daza, o una división, como bien indica Jorge, desde la ciudad de San Pedro de Tacna y a la altura de la quebrada de Camarones, pues retorna, ¿no? No se sabe con claridad las razones que tuvo José Hilarión Daza para retornar, ¿no? Pero se atribuye a un acuerdo que podía haber realizado con agentes chilenos sobre ese particular.
Este asunto en realidad nunca ha sido esclarecido, ¿no? No está totalmente comprobado, son hipótesis que se manejan dentro de líneas de investigación, lo mismo que sucede con la supuesta traición de Piérola, ¿no? Que simplemente por no darle predominancia al primer ejército del sur, ¿no? Que estaba al mando de Montero, quien era su rival político en el Partido Civilista contra el Partido Demócrata de Piérola, pues dejó que se produjeran una serie de hechos pues, luctuosos, ¿no? Por falta de aprovisionamiento, por falta de lo que debía enviar, ¿no? De material de guerra. Entonces, estos personajes eminentemente complejos nos dan una medida, y valga la redundancia, de la complejidad también a la que hacíamos referencia de este conflicto. No quiere decir esto que los gobernantes bolivianos fueran corruptos de ninguna manera, ni que los líderes, como bien ha mencionado Jorge, los líderes militares bolivianos les faltara ese valor, esa audacia, ¿no? Se ve en la batalla de Tacna, por ejemplo, a Eliodoro Camacho, ¿no? Que es un gran soldado, un valiente soldado, ¿no? Y en realidad todos los jefes de divisiones bolivianas se portaron a la altura de las circunstancias. Entonces, debemos desmitificar la historia teniendo profundas investigaciones que nos den como resultado determinar si realmente los mitos existentes sobre la guerra del Pacífico fueron así o realmente son producto de lo que normalmente se dice, ¿no? Por el uso popular o por las costumbres o porque algún rival político lo dijo, ¿no? Tenemos que tener sumo cuidado con eso. Yo le diría al académico que está preguntando esto, ¿no? Que no podría yo afirmar que existió una traición de Daza, tendría que haber una investigación muy profunda de todos los elementos. Me hubiera encantado encontrar el libro, sé que lo voy a encontrar después de que termine la conferencia, para más o menos dar algunas luces sobre esto, ¿no? Y tener sumo cuidado. Por último, no hay personaje histórico que sea totalmente bueno ni perversamente malo, ¿no? Piérola fue un pésimo director de la guerra en el contexto de la guerra con Chile, pero después fue un buen presidente, ¿no? A fines de siglo, ¿no? Cuando le tocó hacer el mandato entre 1895 y 99. Lo mismo sucedió con el presidente Prado, ¿no? En la guerra contra España fue todo un héroe, ¿no? Y después en la guerra con Chile tuvo un protagonismo un poco deslucido, ¿no? Por ese viaje introspectivo a Europa. Entonces, estas situaciones de los personajes dirigentes, de los líderes, de los generales, de los que están a cargo de los ejércitos o de los destinos de las naciones, hay que manejarlas con mucho cuidado y tienen que existir investigaciones muy profundas, muy serias, que permitan determinar si tuvieron responsabilidad o no en la consecuencia de determinados hechos históricos, ¿no? Hay que tener sumo cuidado cuando uno hace una afirmación, ¿no? Yo en lo personal no lo hago si no estoy totalmente enterado del tema, he dirigido una investigación, ¿no? O por último tengo a la mano investigaciones de otros historiadores, investigadores académicos que me puedan dar las luces necesarias para poder afirmar, ¿no? Eso sería lo que le podría responder al excelentísimo académico que nos pregunta. Gracias, Enrique. Rafael, hay dos preguntas aquí. Una la está haciendo Víctor Velázquez y otra Pablo Correa. Víctor Velázquez está diciendo busquemos una salida al mar de Bolivia y que el triángulo terrestre peruano sea reconocido por Chile. Yo no ignoro qué es el triángulo terrestre peruano. Y la pregunta de Pablo Correa es si es mito o realidad que el Imperio Británico apoyó el esfuerzo de guerra de Chile. A ver, en toda guerra, porque no conozco ninguna que no sea así, toda guerra genera una cantidad importante de mitos.
importantísimo, Benito. Lo que estaba, la pregunta que hizo el señor Lozada respecto a si Chile había intentado hacer algo con el general Daza, ofrecerle dinero, qué sé yo. Sí, pero no. La verdad es que el ministro del Interior de la época, don Domingo Santamaría, y luego presidente de Chile, intentó por todos los medios, romper la alianza boliviano-peruana de la Guerra del Pacífico. De hecho, envió propuestas concretas al gobierno boliviano de Daza para que se salieran de la alianza y le ofrecían territorio, le ofrecían varias cosas. Cuando cae Daza y surge Narciso Campero, también, después de la batalla de Tacna, también hay un acercamiento bastante tangencial con el gobierno peruano, y perdón, ya a esa altura ya don Domingo Santamaría era presidente de Chile. Entonces sí, Chile hizo esfuerzos para romper esa alianza que estaba tan sólidamente conformada entre Perú y Bolivia, que obviamente no los consiguió. Ahora, respecto a la pregunta de si es mito o realidad que el Imperio Británico apoyó el refuerzo de guerra con Chile, del señor Pablo Correa, es total y absolutamente falso, ¿ya? Todo esto surge a raíz de una entrevista que le hacen en Estados Unidos al ex secretario de Estado James Blaine, que sale publicada en enero de 1882 en el New York Herald, donde él afirma que las tropas chilenas entraron a Lima vistiendo uniformes con tela inglesa y mosquetes ingleses. La verdad es que ni las telas eran inglesas porque habían sido hechas en Chile y el armamento era belga y francés, por tanto nunca tuvimos ningún armamento inglés. Inglaterra no nos prestó dinero, no nos prestó ningún apoyo, y es más, Chile había comprado 2 buques a los artilleros ingleses en aquella época, el Arturo Prat y el Esmeralda, cuyo zarpe fue impedido por la autoridad británica, porque estoy hablando de 1882-1883, porque iba a desbalancear desproporcionalmente la zona del Pacífico Sur. Por tanto, el gobierno inglés no prestó ningún tipo de apoyo a Chile, tampoco lo hizo la banca inglesa. Los que sí fueron beneficiados fueron los transportistas, los buques de cabotaje de salitre ingleses. Eso sí es correcto, pero nunca hubo un apoyo específico ni del gobierno inglés, ni del ejército británico, ni de nadie relacionado a eso con la guerra. Eso es un gran mito que se ha ido lamentablemente repitiendo en el tiempo. Por tanto, no podemos afirmar bajo ningún punto de vista de que eso fue así, y de hecho en uno de mis libros toco específicamente ese tema del mito de los ingleses en la Guerra del Pacífico. Sí es correcto afirmar de que varios ingleses se hicieron multimillonarios una vez que Chile devuelve las salitreras a los dueños de las salitreras de Tarapacá, que eran los tenedores de los bonos. Sí, había muchos ingleses, entre los famosos señor John North, que había comprado estos bonos a precio de huevo, ¿no es cierto? Y lo estaba utilizando ahora, y por supuesto eso se hizo más que multimillonario en la época con el tema del salitre. Pero no hay ningún apoyo, y tampoco hay ninguna evidencia, no existe evidencia al respecto de que los ingleses o los británicos hubiesen apoyado a Chile. Esto fue, como repito, fue un invento que salió de la mente febril del secretario de Estado James Blaine en aquella época. No sé si... ¿Cuál era la segunda pregunta? Era lo del triángulo terrestre peruano. El triángulo terrestre. A ver, el triángulo terrestre es algo bastante raro que se generó después del fallo de La Haya del diferendo de Perú y Chile del año 2005. Se produce una tierra de nadie, ¿ya?, entre la línea de la Concordia que estaba establecida por el Tratado del 29 y el nuevo hito que se planteó en el año 2005 en La Haya. Son
si la memoria no me falla, es menos de 1 hectárea, ¿ya? Que está en la playa entre el límite norte de Chile y el límite sur del Perú. Es un pequeño triangulito cuyo uno de sus vértices, o la hipotenusa, si ustedes quieren, es el mar. Por tanto, eso es de nadie hoy día, y hemos planteado mucho, y hemos planteado ante el gobierno y ante la municipalidad de Arica, de levantar en esa zona, en ese espacio físico, un monumento y un museo a los soldados peruanos, chilenos y bolivianos que lucharon en la Guerra del Pacífico. El espacio está, las dimensiones están, todo da, pero usted sabe cómo en la parte política en todos nuestros países latinoamericanos se pueden demorar 20 años en algo, así que, pero sí, evidentemente, pero es muy pequeño para ser un puerto, ¿sí? Es un triángulo un poco más grande que una cancha de fútbol, eso es. Bueno, les agradezco muchísimo. A ver, coronel, usted ha levantado la mano. Cuénteme, Sí. ¿qué nos vas a decir? Nos vamos para el libro. Sí, sí, muy rápido nada más. Acá tengo justo el libro del presidente Daza. Es un libro boliviano en donde se hace un estudio de las circunstancias, ¿no? Y donde hay en el prólogo hay una determinación, ¿no? Que en realidad no hubo traición. Eso es lo que dice este libro boliviano de Enrique Vidaurre Retamoso. Pero tenemos también otros personajes polémicos, ¿no? Dentro del contexto de la guerra con Chile, ¿no? Por el lado peruano, historia de una tradición impune de Piérola, ¿no? Acá se habla de una tradición de Piérola, inclusive una tradición de iglesia, ¿no? He encontrado justo juntos estos libros sobre iglesias, ¿no? Al término de la... Entonces son puntos de vista que se dan, muy polémicos, por cierto, ¿no? Y por ello reitero la afirmación, nadie es totalmente, al punto de vista histórico, ¿no? Nadie es totalmente bondadoso con sus actos, ni totalmente perverso. Entonces hay que tener sumo cuidado con las expresiones, sobre todo los que manejamos este tipo de temas, ¿no? Y no apresurarnos en emitir conclusiones que puedan, pues, ocasionarnos serios problemas. Hay que tener mucho cuidado y seguramente habrán más investigaciones de este tipo que esclarezcan las acciones de estos personajes. Yo lo voy a denominar polémicos, ¿no? Dentro de la complejidad del contexto de la guerra con Chile. Muchas gracias. Gracias, Enrique. A ver, Jorge, cuéntanos. Y terminamos con Rafael. Sí, como tocaron el tema de Daza y la contramarcha que se conoce como retirado contramarcha de Camarones, por supuesto que quiero participar porque hace directa referencia a mi país. Bueno, primero lo que hay que decir es que Daza en Camarones ordena que se repliegue la infantería, pero él, al mando de la caballería boliviana, avanza hasta la población de Tana. Y resulta que la población de Tana era el punto de encuentro en donde se debían reunir las tropas bolivianas con las tropas peruanas. Entonces, Daza sí cumplió la misión, llegó a donde tenía que llegar. Y cuando llegó, no estaba ahí el ejército peruano que estaba comandado por Buendía. Ahora, yo no voy a cometer el mismo error, para decirlo suavemente, que cometen, no sé, publicistas o historiadores peruanos, de decir, ¿por qué? ¿Qué traición que Buendía no haya llegado a Tana? No podía llegar el ejército peruano a Tana porque entre medio estaba el ejército chileno. No podía llegar. Entonces la reunión entre fuerzas bolivianas y peruanas era impracticable. Y eso lo explica suficientemente el general Eliodoro Camacho, que combatió en la Guerra del Pacífico, que fue herido en la batalla de Tacna, en su libro, en donde hace un compendio acerca de los conflictos bélicos de Bolivia. El propio general Eliodoro Camacho lo explica perfectamente. Era impracticable la reunión, ¿por qué? Porque entre la fuerza boliviana y la fuerza peruana estaba la fuerza chilena. Solamente hay que mirar un mapa para darse cuenta de aquello, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas veces leemos la historia sin tener un mapa al lado y no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando.
Entonces mi recomendación es obviamente cuando uno lee historia, siempre hay que tener un mapita al lado para darse cuenta de qué es lo que está sucediendo. Esa es la historia de la retirada de Camarones. Entonces Daza, al mando de la caballería boliviana, llegó a la población de Tana, donde tenía que llevarse a cabo el encuentro con las tropas peruanas, pero las tropas peruanas no estaban allí. ¿Por qué razón? Porque el ejército chileno estaba de por medio. Bien, eso para descartar este primer punto y arrojar la luz que ya tiene hace más de un siglo este tema de manos del propio general Heliodoro Camacho. Bien, acerca de la traición de Daza, todas las propuestas que vinieron de parte de Chile, hay una que es fundamental, que se conoce como las bases chilenas, aquí en Bolivia se le llama de esa manera, fueron de conocimiento del gobierno peruano, inmediatamente fueron recibidas y la correspondencia lo demuestra perfectamente. Eso, se recibió la propuesta e inmediatamente se puso en conocimiento del gobierno peruano, entonces no hay el tema de la traición. Y por supuesto que ese tema de la traición se basa precisamente en el relato mal contado de la retirada de Camarones. Hay un aspecto más. En Camarones había una estación de telégrafo peruana. Y en esa época el telégrafo estaba completamente conectado, lo que significa que Daza, al llegar a Camarones, podía escuchar las comunicaciones chilenas y podía escuchar las comunicaciones peruanas. Y resulta, esto obviamente es solamente una inducción en función de los hechos, pero resulta que el presidente peruano ya le había ordenado a Buendía en 2 oportunidades lanzarse al ataque en lo que va a ser posteriormente conocido como la Batalla de San Francisco o la Batalla de Dolores. Ya le había ordenado en 2 oportunidades sin esperar a la fuerza boliviana. Entonces, en teoría, la fuerza peruana, o por lo menos el gobierno peruano, estimaba que no era necesario que llegue la fuerza boliviana. El problema era que en el momento en el que llegase Daza a contactarse con el ejército del sur, inmediatamente, por su antigüedad, iba a tomar el mando de esa fuerza. Entonces, había una necesidad perentoria de que el ejército que comandaba Buendía, en donde participaban también tropas bolivianas, se lanzase al ataque. El gobierno peruano emite 2 órdenes de ataque y las 2 órdenes son ignoradas por Buendía. Entonces, en teoría, el gobierno peruano pensaba que sus fuerzas el ejército del sur era suficiente para llevar a cabo el ataque en San Francisco o Dolores. Con eso yo creo que descartamos por completo este tema de la ficción de la traición de Daza, que dicho sea de paso es el único presidente de los 3 estados que realmente está en una operación militar o en varias operaciones militares en el teatro de operaciones. Muchísimas gracias, Jorge. A ver, Rafael, tú que levantaste la mano, Sí, hagamos tu intervención para concluir. Sí, primero darte las gracias a ti, Rodrigo, por esta sensacional invitación. A Enrique ya lo dedicaba, Jorge, recién te conozco en persona, yo te había leído antes, pero te conozco en persona. Y mirar un poco hacia adelante, yo acabo de publicar un libro que se llama Ecos de la Guerra del Pacífico, 140 años de disconcordias, donde hago un repaso de los últimos 140 años, cómo ha sido nuestra turbulenta relación entre Perú y Chile, entre Bolivia y Chile. Hemos tenido encontrones, desacuerdos, acuerdos, volver a encontrones, hemos tenido de todo, pero creo que hoy día nuestros 3 países están en una situación muy ventajosa. Primero, estamos gobernados por democracia y no hay gobiernos dictatoriales, lo cual permite un diálogo mucho más fluido. Nuestra posición, además económica, es muy distinta a la que teníamos 140 años atrás. Hoy día somos países bastante consolidados, bastante autosuficientes, si quieres tú. Y la visión de la historia, como tú bien dijiste en un principio, que no hay que mirarla siempre por espejo retrovisor porque te va a estrellar. Tienes que mirar hacia adelante y de vez en cuando
mirar el espejo retrovisor para no cometer el mismo error que ya cometimos hace muchos años atrás. Así que eso, yo simplemente me quiero despedir, darle las gracias a ustedes. Encuentro que esta tertulia que se armó fue sumamente entretenida, muy didáctica. Reconozco que Jorge me agregó un par de puntos más o menos importantes, así que eso. Y Enrique, un fuerte abrazo, amigo mío, que estés muy bien. Ya nos tenemos viendo. Jorge, te repito, encantado de conocerte en persona. Nunca te había hablado contigo, te había leído mucho, pero es distinto cuando el trato ya es de cara a cara. Así que, y Rodrigo, te reitero, muy agradecido por la invitación y nada, ojalá que se repita después del Mundial. Después del Mundial sin ningún problema. Muchísimas gracias, Rafael. A ver, Enrique, tú que levantaste la mano, remate esta charla. Sí, ya, muy brevemente, para no ocasionar problemas administrativos. Apelar a que nuestras diferencias a través de la historia se conviertan en convergencias y de acuerdo al espíritu hispanoamericano que manejamos en la Academia Peruana de Historia Militar, pues logremos nuestros objetivos comunes. Es muy importante precisar la historia, precisar los hechos del pasado, pero si no sirven para poder encaminar un futuro, pues pasamos días de días, semanas de semanas, investigando en archivos y repositorios y nuestro trabajo es en vano. Nuestro trabajo tiene que servir como una especie de laboratorio de ideas, reitero esta expresión, laboratorio de ideas para encontrar puntos de convergencia y salir adelante en nuestros propósitos, en nuestros proyectos, en nuestras metas, en nuestros fines y en nuestros anhelos como naciones soberanas, pero comunes en muchos aspectos, ¿no? Culturales, históricos, de tradiciones, de un pasado común, etcétera, ¿no? Ese sería mi mensaje final y agradecerte, Rodrigo, y a todos los que han hecho posible que podamos pues conversar esta tarde, que podamos estar tardeando con la historia y estamos a la orden para cualquier otra oportunidad que nos quiera citar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, Jorge, Rafael. Han sido excelentes las presentaciones, muy aclaratorias para una persona como yo que no sabía mayor cosa y seguramente para las personas que nos están escuchando y acompañando en este Tardeando con la Historia. Desde aquí, pues ya casi una despedida de año, la última vez que los veo, que tengan un feliz año y que nos podamos volver a encontrar en el año 2023 porque la historia nos da mucho tema. Muchísimas gracias, un gran abrazo y nos estamos viendo. Felicidades.